Cabe destacar que la astrología en una época fue considerada una ciencia, pero actualmente no se le considera una ciencia, porque no llena los requisitos para ser una ciencia. Además de eso, algunas personas suelen confundir la astrología con la astronomía, y estas son dos cosas diferentes. Porque la astronomía sí es una ciencia y la astrología no lo es. Como diría San Google, la mayor diferencia que encontramos entre la astronomía y la astrología es que la primera es considerada una ciencia y colabora con otras ciencias como la física o las matemáticas, y la astrología se define como una creencia pseudocientífica. La astrología también estudia la posición y los movimientos de los astros, y por eso ambas palabras comparten algo en común, pero no lo hace bajo la creencia de que la configuración del cielo influye en los eventos terrestres o en los seres humanos y en sus vidas. Según la definen los propios astrólogos, la astrología es la ciencia que estudia la acción de los cuerpos celestes sobre los objetos animados e inanimados y la reacción de estos ante esas influencias. La astronomía, por otro lado, se alejó totalmente de la astrología cuando los fundamentos intelectuales de la astrología fueron destruidos, cuando el físico inglés Isaac Newton logró establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus tres diferentes leyes que describen el movimiento y la ley de la gravitación universal. El momento en que los humanos levantamos la mirada y quisimos entender de mejor forma el espacio, fue cuando nacieron dos grandes pero diferentes ramas de estudio, la astronomía y la astrología. Aunque se diga que ambas son hermanas porque tienen un origen cronológico casi al mismo tiempo, son extremadamente diferentes en sus bases. En los tiempos actuales, ambas formas de entender el universo no tienen absolutamente nada en común, a excepción de un parecido en el nombre. La astronomía se puede definir como la ciencia que estudia a los astros, galaxias, estrellas, planetas, agujeros negros, mientras que la astrología intenta explicar el efecto que los astros tienen sobre el ser humano. La astrología, lo único que utiliza de la astronomía son algunos cálculos matemáticos básicos, ya que para poder hacer una interpretación de las cartas astrales, se necesita la posición exacta de los planetas. Si un astrólogo no conoce bien estos datos, es muy difícil que pueda interpretar una carta, aunque igual puede inventar sobre ella. Existen dos formas diferentes de mirar y observar las estrellas, como en realidad lo son y como desearíamos como humanos que fueran. El planeta Saturno para los astrónomos es un gigante formado por hidrógeno y helio en la totalidad de su atmósfera, además está circundado por 4 anillos gigantes de 50.000 kilómetros de ancho con forma de bolas de nieve, los cuales rodean por completo al segundo planeta más grande del sistema solar. En cambio, para los astrólogos, Saturno es considerado como un planeta social, el cual está relacionado con la fuerza de voluntad, la concentración, la responsabilidad y la constancia en la vida de un ser humano. Todas estas características maravillosas que la astrología le asigna a este planeta y el cómo afecta a nuestra vida, lamentablemente no tienen ninguna comprobación y están basadas en creencias e interpretaciones ficticias. Para el famoso astrónomo Carl Sagan, el interés que causa la astrología era algo totalmente incomprensible. Él definía a esta creencia como la contienda que libra la constelación en que se encuentran los planetas en el momento de nacer, y esto tendría profunda influencia en el futuro. Miles de años atrás esta idea movía literalmente a todo el mundo, ya que el movimiento de los planetas presagiaban el destino de imperios, reyes e incluso la vida de las personas por aquel tiempo. Con los años, la astrología se volvió una extraña disciplina, que mezclaba la observación cuidadosa que combinaba algo de matemáticas con pensamientos confusos y fraudes. Pero, ¿por qué ha logrado sobrevivir hasta nuestros tiempos? Según el propio Carl Sagan, la particular característica de darle un significado cósmico a nuestra rutina diaria y alimentar nuestro particular anhelo de sentirnos en contacto directo con el universo han sido sus principales pilares para resistir tantos años de una muerte anunciada. Gran cantidad de estudios serios sobre las posibles pruebas aportadas por los astrólogos han llegado a la conclusión de la no validez de la astrología para efectuar predicciones, más allá de lo que se pueda acertar al azar. Pese a las evidencias en contra de la astrología, la mayoría de la gente actualmente sigue creyendo en ella. Diversos son los mecanismos psicológicos involucrados, pero quizá el principal es porque creen ver que la astrología, como otras artes adivinatorias, funciona en ellos mismos. Una serie de factores psicológicos que intervienen en el convencimiento interno de la validez de la astrología son la lectura en frío, por las reacciones involuntarias del sujeto, y el astrólogo obtiene la información que desea ver.
También está la validación ilusoria, y si los argumentos están a favor de algo, aunque los datos apunten en dirección contraria, el sujeto se queda con lo que le parece mejor o correcto. Tenemos el efecto propusteano, que es forzar al sujeto a ajustarse a la carta. Está la memoria selectiva, acordarse únicamente de los aciertos. El efecto placebo, básicamente es bueno lo que el sujeto cree que es. El efecto Barnum, donde se aceptan como válidas afirmaciones aplicables a todo el mundo. Y el efecto del Dr. Fox, cegar el espíritu crítico del sujeto con ciencia y humor. Y el efecto de proyección, encontrar significado a aquello que no lo tiene. La astrología es una teoría que no progresó a medida que fueron encontrándose fenómenos nuevos, y a medida que fueron apareciendo problemas irresueltos, desafíos que no se podían entender dentro de la teoría astronómica del momento. La comunidad de astrólogos es indiferente a los acertijos, a casos en los que la teoría da la explicación o la predicción incorrecta. Otro punto crucial es la resistencia de la astrología a compararse con teorías alternativas. La psicología, por ejemplo. ¿No es acaso más probable que mi personalidad esté dictada por factores que tienen que ver con mi genética y con mi entorno más que con la posición de una estrella cuya luz veo hoy, pero que no existía en el momento de mi nacimiento? Es cierto que uno de los misterios de la física es que la matemática sea el lenguaje que describe las regularidades del universo. Pero no todo lo que tiene ecuaciones es científico. Puedo decorar una torta de cumpleaños con ecuaciones, y eso no la convierte en una torta científica. Se pueden hacer cálculos cabalísticos con ecuaciones complejas, o se pueden calcular algoritmos inútiles para ganar en el casino. Otro hecho importante que se ignora entre astrólogos es el hecho de los signos del horóscopo actual son incorrectos. La respuesta usual ante estas objeciones es que hay mucho astrólogo charlatán por ahí. En el fondo, la astrología es una práctica abstracta de orden místico, una especie de fe para no religiosos. ¿Pero acaso no hay fe en la ciencia? La astrología es un fenómeno cultural y psicológico, no científico. La próxima fuente de energía renovable o para hacer un puente. La astrología solo ha cambiado para incorporar ordenadores a sus horóscopos y sacar más fácilmente el dinero a la gente. El cielo de la astrología simplemente no es el cielo real, sino una representación simplificada de cómo se ve el cielo desde una región de la Tierra que corresponde con el área mediterránea. Y que a lo más se puede extender sin errores importantes a otros puntos de nuestro planeta, pero no a las regiones polares, donde se convierte en un absurdo sin sentido. Es decir, es el cielo visto por una persona que desconoce lo que es en realidad el universo. Los astrólogos, como los demás adivinos, lo único que aplicaban eran técnicas psicológicas de engaño que ahora conocemos mejor. El cielo de la astrología, en definitiva, no es sino un tablero para convencer al cliente de que lo que hacen los astrólogos es serio. Como las líneas de la mano, los pozos de una taza de café o escudriñar el vuelo de las aves. Sin duda, todos los asteroides y los planetas enanos, los cometas y todos los demás objetos del sistema solar son cuerpos celestes. Si no nos influyen por ser pequeños o por estar lejos, la astrología debería poder explicar por qué elige unos y no otros. Simplemente porque son antiguos, por sus arquetipos mitológicos, por la tradición. Entonces es lo que decía antes. No hace falta cielo para andar con las monsergas de los horóscopos. Como se puede notar, la astrología es insalvable por donde la veas. Filosóficamente es consistente con los rasgos típicos de una pseudociencia, históricamente se ha quedado en modelos de la Edad Antigua, psicológicamente es más fácil explicar sus resultados por la veguedad y oscurantismo de sus reclamos, y científicamente es imposible si damos por sentado la existencia de leyes físicas naturales. El mejor argumento sería que la humanidad no se divide en 12 clases de personas, sino que cada quien tiene su propia individualidad y que tu destino depende de ti mismo y no del movimiento de unos cuerpos planetarios a cientos de miles de kilómetros. Actualmente es casi ridículo que algunas personas se sigan interesando por la astrología, la elaboración de cartas astrales, y la publicación de la astrología, se sostiene porque en el siglo XXI el capitalismo supo hacer dinero de la ignorancia y el desconocimiento de la gente. Los horóscopos del periódico ni son fiables. Pero una carta astral hecha concienzudamente por un astrólogo de forma personalizada tampoco. Para concluir este tema, me gustaría decir que, creo que es lamentable que tantas personas crean en la astrología, aunque ésta se ha refutado muchas veces. A la final queda a juicio de cada quien si creer o no en esto. Espero que hayan disfrutado el vídeo.